El príncipe se queda perplejo al ver a la cocinera enseñando a bailar a su hijo, pero el misterio se revela: el reino de Valdera se extendía majestuoso bajo el cielo grisáceo, un lugar donde las piedras del castillo parecían susurrar historias de siglos pasados. En una de las torres más altas, el príncipe Alexander observaba por la ventana con una mirada que, aunque fija en el horizonte, no veía nada más allá de sus propios pensamientos. Su postura era rígida, casi como si temiera que un solo movimiento pudiera romper el frágil equilibrio entre su deber y su deseo. ¿Por qué siempre tiene que ser así?, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro cargado de frustración. Detrás de él, la puerta se abrió lentamente, pero Alexander ni siquiera se giró. Sabía quién era: su consejero más cercano, el viejo Sir Thomas, quien lo había acompañado desde que era niño. El hombre entró con paso lento, sosteniendo un pergamino en sus manos arrugadas. Su Alteza, dijo Sir Thomas con tono respetuoso, pero también con una pizca de preocupación, el rey ha pedido nuevamente que os reunáis con él en la sala del trono esta tarde. Dice que hay asuntos urgentes que requieren vuestra atención. Alexander cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear las palabras antes de que penetraran demasiado profundo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz de cansancio que no podía disimular. ¿Asuntos urgentes? ¿O más bien otra lección sobre cómo debo comportarme como el futuro rey?, replicó, girándose hacia Sir Thomas con una mezcla de ira contenida y resignación. Sir Thomas bajó la mirada, incómodo. Sabía que el príncipe estaba al límite. La presión constante del rey, las expectativas interminables y la falta de libertad personal estaban consumiéndolo poco a poco. Mi señor, entiendo vuestro malestar, respondió Sir Thomas con cautela, pero debéis recordar que estas decisiones, estas reglas, están hechas para proteger el linaje de Valderas. Sois el heredero, y eso significa que no soy libre. Lo interrumpió Alexander, elevando la voz por primera vez. Sus manos se cerraron en puños a los costados mientras caminaba hacia el centro de la habitación. No puedo elegir mi propio camino, no puedo tener amigos fuera de estos muros, ni siquiera puedo respirar sin que alguien me diga cómo hacerlo. ¿Qué clase de vida es esta? Sir Thomas guardó silencio por un momento, dejando que las palabras del príncipe flotaran en el aire como nubes pesadas. Finalmente, levantó la vista hacia él, su expresión suavizada por la compasión. No pretendo justificar las cadenas que os atan, Alteza, dijo con sinceridad, pero tal vez aún haya espacio para encontrar algo que os dé paz. Algo que os haga sentir vivo, incluso dentro de estas murallas. Alexander lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de duda y dolor. Quería creer en las palabras de Sir Thomas, pero cada día que pasaba sentía como su espíritu se apagaba un poco más. Sin embargo, en ese preciso instante, algo en su interior se removió, como si una pequeña chispa hubiera sido encendida en medio de la oscuridad. Tal vez tengáis razón, murmuró después de un largo silencio. Pero no sé si todavía queda algo que pueda salvarme de mí mismo. Sir Thomas asintió lentamente, sabiendo que no podía ofrecer todas las respuestas. Solo el tiempo diría si el príncipe lograría encontrar esa luz que tanto necesitaba. Por ahora, ambos sabían que Alexander tendría que enfrentar una vez más las exigencias de su padre, aunque cada paso que daba hacia el trono parecía alejarlo más de la persona que realmente quería ser. ¿De dónde eres, muchacha?, preguntó Marta, una de las cocineras más veteranas, mientras pelaba zanahorias con rapidez. Sus ojos curiosos no dejaban de observar a Clara, quien estaba concentrada en dar forma a una masa delicada para un pastel. Clara sonrió levemente, sin detener sus manos. Sabía que las preguntas sobre su pasado llegarían tarde o temprano. Era inevitable en un lugar donde todos conocían los secretos de los demás. De un pequeño pueblo al sur del reino, respondió con voz tranquila, aunque evitando entrar en detalles. Mi familia solía tener una panadería, pero las cosas cambiaron. Marta sintió, entendiendo que había algo más que Clara no quería compartir. No insistió, sabía reconocer cuando alguien necesitaba guardar sus recuerdos para sí mismo. Bueno,
Aquí has encontrado un buen lugar para empezar de nuevo, dijo Marta con un tono amable, intentando animarla. El príncipe puede ser exigente, pero al menos te dejará tranquila si haces bien tu trabajo. Clara levantó la vista por un momento, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de nostalgia y determinación. No busco solo un lugar donde trabajar, murmuró casi para sí misma, tan bajo que Marta apenas pudo escucharla. Busco algo más, algo que me haga sentir viva otra vez. Marta frunció el ceño, intrigada, pero antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un niño pequeño entró corriendo, descalzo y con el cabello alborotado. Era Leo, el hijo del príncipe Alexander. Se detuvo abruptamente al ver a Clara, quien se quedó paralizada por un segundo al notar su presencia. «Tú», exclamó Leo, señalándola con un dedo tembloroso. «Te vi ayer, estabas cantando mientras cocinabas». Clara parpadeó, sorprendida. No recordaba haber cantado, pero supuso que tal vez lo había hecho sin darse cuenta. Era algo que solía hacer cuando estaba nerviosa o perdida en sus pensamientos. «Sí, creo que sí», respondió con una sonrisa tímida. «¿Te gustó?» Leo asintió rápidamente, acercándose a ella con pasos vacilantes. Parecía querer decir algo más, pero las palabras no salían. En cambio, miró hacia la puerta, como si temiera que alguien lo descubriera allí. «Mi padre dice que no debo hablar con los sirvientes», dijo finalmente, bajando la voz. «Pero tú eres diferente». Clara sintió un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que Leo la miraba, algo que le recordaba a sí misma cuando era niña, sola, insegura, buscando una conexión que nadie parecía dispuesto a ofrecerle. «No tienes que tener miedo de mí», dijo suavemente, agachándose para quedar a su altura. «Si alguna vez necesitas hablar o simplemente quieres estar acompañado, estaré aquí». Leo la miró fijamente, sus ojos grandes y llenos de emociones que no sabía cómo expresar. Después de un largo silencio, esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias», susurró antes de salir corriendo de la cocina, dejando a Clara con una sensación cálida en el pecho. Marta, que había observado toda la interacción desde lejos, se acercó a Clara con una expresión pensativa. «Ten cuidado, muchacha», advirtió en voz baja. «Ese niño es el heredero del trono. Acercarte demasiado podría traerte problemas». Clara asintió lentamente, comprendiendo el riesgo. Pero en su corazón sabía que no podía ignorar a Leo. Había algo en el que despertaba en ella una necesidad profunda de protegerlo, de ayudarlo a encontrar la luz que parecía haberse apagado dentro de él. «Lo sé», respondió finalmente, volviendo a su tarea con manos firmes. «Pero algunas cosas valen la pena, incluso si son difíciles. ¿Por qué siempre tengo que estar aquí solo?», murmuró para sí mismo, abrazando sus rodillas contra el pecho. La puerta se abrió lentamente, y el príncipe Alexander entró con paso pesado. Su expresión era severa, como siempre lo era cuando venía a visitar a su hijo. Sin embargo, había algo diferente en él esta vez, una sombra de conflicto interno que no podía ocultar. «Leo», dijo Alexander con voz firme, aunque no demasiado alta, «¿por qué no estás estudiando tus lecciones?». El niño levantó la vista hacia su padre, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo para él. «No me gustan mis lecciones», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Nadie me escucha cuando digo lo que quiero hacer». Alexander frunció el ceño, luchando contra el impulso de regañarlo. Sabía que debía mantenerse firme, que un futuro rey no podía permitirse ser débil. Pero algo en la forma en que Leo lo miraba, esa mezcla de tristeza y resignación, hizo que su corazón se contrajera de una manera que no esperaba. «Serás el heredero de este reino algún día», dijo Alexander, intentando sonar autoritario, aunque su tono traicionaba cierta duda. «Tienes responsabilidades. Cosas que aprender. No puedes simplemente hacer lo que quieras». Leo bajó la cabeza, evitando la mirada de su padre. Sus pequeños hombros temblaron ligeramente,
como si estuviera conteniendo las lágrimas. Pero yo no quiero ser rey, susurró, su voz cargada de emoción. Solo quiero bailar. Alexander se quedó helado. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. La palabra, bailar, resonó en su mente como un eco inesperado, algo que nunca había considerado posible para su hijo. En su mundo, donde las tradiciones eran sagradas y las emociones se mantenían bajo control, la idea de bailar parecía tan ajena como peligrosa. ¿Bailar? Repitió Alexander, su tono ahora más agudo, casi incrédulo. ¿De dónde sacaste esa idea? Leo tragó saliva, temiendo haber dicho algo malo. Pero luego, recordó a Clara y la calidez de su sonrisa cuando le habló por primera vez. Recordó cómo ella le había dicho que algunas cosas valían la pena, incluso si eran difíciles. La cocinera. Clara, dijo Leo, levantando la vista hacia su padre con una mezcla de esperanza y miedo. Ella dijo que bailar puede ayudarte a sentir cosas que no puedes decir con palabras. Alexander sintió que algo dentro de él se rompía. La mención de Clara lo tomó por sorpresa, y aunque intentó mantener su compostura, no pudo evitar que una oleada de ira mezclada con confusión lo invadiera. ¿Clara? Repitió, su voz ahora más dura. ¿Qué tiene que ver ella con esto? ¿Te ha estado enseñando? Leo asintió rápidamente, queriendo defenderla. Ella es buena, padre. Me enseñó algunos pasos ayer, y me hizo sentir feliz. Por primera vez en mucho tiempo. Alexander cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para calmarse. Sentía una mezcla de emociones encontradas, rabia hacia Clara por interferir en la educación de su hijo, pero también una punzada de culpa al darse cuenta de que él mismo nunca había hecho nada para que Leo se sintiera feliz. Leo, dijo finalmente, su voz más suave aunque aún cargada de tensión, entiendo que quieras sentirte mejor. Pero hay cosas que no puedes hacer. Hay personas con las que no deberías hablar. Clara es una sirvienta. No está aquí para enseñarte a bailar ni para ser tu amiga. Leo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, su pequeña voz temblando mientras replicaba, ¿por qué no puedo tener amigos? ¿Por qué todos tienen que decirme lo que está bien y lo que está mal? Solo quiero ser yo mismo. Alexander se quedó en silencio, mirando a su hijo con una mezcla de desconcierto y dolor. Quería responder, quería decir algo que arreglara todo, pero no encontraba las palabras. En cambio, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Leo solo una vez más. ¿Por qué siempre parece tan solo? Murmuró para sí misma, deteniéndose junto a un rosal que aún conservaba algunas flores tardías. Fue entonces cuando lo vio. Leo estaba sentado bajo un árbol cercano, abrazando sus rodillas mientras miraba al horizonte. Su pequeño cuerpo parecía encogerse bajo el peso de algo invisible, algo que Clara podía sentir aunque no pudiera nombrarlo. Hola, Leo, dijo ella suavemente, acercándose con cuidado para no asustarlo. El niño levantó la vista, sorprendido pero visiblemente aliviado de verla. Clara, respondió, su voz temblorosa pero llena de esperanza. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió y se sentó a su lado, colocando la cesta de pan entre ellos. Pensé que tal vez te gustaría compartir algo de pan fresco, dijo, ofreciéndole un trozo. Y también quería saber cómo estabas. Leo tomó el pan, pero no lo comió de inmediato. En cambio, bajó la mirada hacia él. Suelo, como si estuviera debatiendo internamente si debía hablar o no. Mi padre no quiere que baile, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Dice que no es apropiado. Clara sintió una punzada en el pecho al escucharlo. Sabía lo que era sentirse atrapada por las expectativas de otros, obligada a renunciar a lo que realmente amaba. Bailar no es solo apropiado o inapropiado, Leo, respondió ella con calma, inclinándose hacia él. Es una forma de expresar lo que sientes cuando las palabras no son suficientes. Cuando bailas, puedes ser libre, aunque sea por unos momentos. Los ojos de Leo se iluminaron,
como si las palabras de Clara hubieran tocado algo profundo dentro de él. ¿Libre?, repitió, como si fuera la primera vez que escuchaba esa palabra. Clara sintió, su sonrisa cálida pero melancólica. Sí, libre. Como cuando cantas o sueñas despierto. Nadie puede quitarte eso, Leo. Ni siquiera tu padre. El niño la miró fijamente, sus ojos llenos de admiración y confusión. Pero, ¿y si me castiga? ¿Y si está enojado conmigo? Clara respiró profundamente, sabiendo que no podía darle falsas promesas. Sin embargo, también sabía que no podía permitir que el miedo lo paralizara. A veces, hacer lo que amamos significa enfrentarnos a cosas difíciles, dijo con sinceridad, su voz suave pero firme. Pero si vale la pena, entonces vale la pena luchar por ello. Incluso si duele. Leo la miró durante un largo momento, absorbiendo cada palabra que decía. Finalmente, asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión. Quiero aprender más, dijo, su voz ahora más decidida. Quiero aprender a bailar contigo, Clara. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que enseñarle a bailar podría traer consecuencias, pero también sabía que no podía negarle esa oportunidad. Está bien, respondió, extendiendo su mano hacia él. Pero tenemos que ser cuidadosos. Nadie puede saberlo. Leo tomó su mano, y Clara lo ayudó a ponerse de pie. Comenzó a guiarlo lentamente, mostrándole los primeros pasos de una danza sencilla. Al principio, Leo era torpe, sus movimientos inseguros, pero poco a poco fue ganando confianza. Clara lo animaba con palabras suaves, corrigiendo sus errores con paciencia. Así, muy bien, decía ella, sonriendo mientras lo veía mejorar. Siente la música en tu corazón, Leo. No pienses demasiado. El niño cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el ritmo imaginario que Clara le había descrito. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero, como si el peso que llevaba sobre sus hombros se hubiera disipado. Sin embargo, en medio de ese momento de conexión, un ruido los hizo detenerse de golpe. Ambos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido y vieron a uno de los guardias del castillo observándolos desde la distancia, su expresión ilegible pero claramente alerta. Creo que deberíamos regresar, dijo Clara rápidamente, su tono ahora más urgente. Ven, Leo. Mañana seguiremos. El niño asintió, aunque su expresión reflejaba decepción. Tomó la mano de Clara una vez más antes de separarse. Gracias, susurró, sus ojos llenos de gratitud. Al llegar al gran salón de baile, se detuvo abruptamente. La puerta estaba entreabierta, y desde su posición podía ver dos figuras moviéndose bajo la tenue luz de las velas que aún ardían en los candelabros. Su corazón se aceleró cuando reconoció a su hijo, Leo, siguiendo los pasos de Clara, quien lo guiaba con una gracia que parecía casi irreal. El sonido de sus pisadas resonaba suavemente contra el suelo de mármol, como si estuvieran creando una melodía propia. ¿Qué significa esto?, preguntó Alexander en voz alta, incapaz de contener su furia mientras entraba al salón. Clara y Leo se detuvieron de golpe, girándose hacia él con expresiones de sorpresa y temor. El niño soltó rápidamente la mano de Clara y dio un paso atrás, como si temiera ser regañado. Padre, comenzó Leo, su voz temblorosa. Pero Alexander no lo escuchó. Su atención estaba fija en Clara, quien mantenía una postura firme aunque sus ojos revelaban un destello de vulnerabilidad. ¿Cómo te atreves?, dijo Alexander, dirigiéndose directamente a ella, su tono cortante como una espada. ¿Quién te dio permiso para enseñarle algo tan inapropiado? Clara levantó la barbilla, enfrentándolo con una calma que contrastaba con la intensidad de su mirada. No hago nada malo, Alteza, respondió ella con voz clara, aunque no demasiado alta. Solo estoy ayudando a Leo a encontrar algo que lo hace feliz. Feliz, repitió Alexander con desdén, avanzando hacia ella. ¿Y quién eres tú para decidir qué es lo mejor para mi hijo? Eres una sirvienta, Clara.
Tu lugar está en las cocinas, no enseñando cosas que no entiendes. Clara sintió como las palabras de Alexander la golpeaban como un puñetazo, pero no retrocedió. En cambio, su mirada se volvió más intensa, cargada de una determinación que sorprendió incluso a Alexander. Tal vez no entienda de reinos ni de política, Alteza, replicó ella, su voz ahora más firme, pero entiendo de corazones. Y sé que Leo necesita algo más que lecciones y responsabilidades. Necesita sentirse vivo. Alexander se quedó en silencio por un momento, sus palabras resonando en su mente como un eco. Quería rebatirla, quería decirle que estaba equivocada, pero algo en su interior lo detuvo. Miró a Leo, quien lo observaba con ojos llenos de esperanza y miedo, y sintió como su ira comenzaba a desmoronarse lentamente. Leo, vete a tu habitación, ordenó finalmente, sin apartar la vista de Clara. El niño vaciló, mirando a Clara con preocupación. Pero, intentó protestar. Ahora, insistió Alexander, su tono dejando claro que no aceptaría una negativa. Leo obedeció a regañadientes, lanzando una última mirada a Clara antes de salir corriendo del salón. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio entre Alexander y Clara se hizo abrumador. Esto tiene que terminar, dijo Alexander finalmente, su voz más baja pero aún cargada de tensión. No quiero que vuelvas a acercarte a él. Clara lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y desafío. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Por qué tiene derecho a ser feliz? ¿O por qué tienes miedo de que alguien como yo pueda hacer algo bien? Alexander sintió como esas palabras lo atravesaban como una flecha. Sabía que había algo de verdad en ellas, pero no estaba listo para admitirlo. En cambio, apretó los puños y respondió con frialdad, porque eres una sirvienta. Porque no perteneces a este mundo. Y porque no dejaré que nadie interfiera en la educación de mi hijo. Clara bajó la mirada por un momento, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Cuando volvió a levantarla, su expresión era una mezcla de tristeza y resignación. Muy bien, Alteza, dijo finalmente, dando un paso atrás. Haré lo que ordenáis. Pero recuerda esto, algún día, cuando Leo sea mayor, tal vez te arrepientas de haberle quitado lo único que lo hacía sonreír. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inquietantes, mientras Clara se alejaba lentamente, dejando a Alexander solo en el salón. El eco de sus pasos resonó por un largo rato, hasta que el silencio volvió a envolverlo todo. Cuando llegó a la cocina, Marta estaba allí, removiendo una olla con expresión distraída. Al ver a Clara, levantó la vista y notó de inmediato el cambio en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Marta, dejando la cuchara a un lado y acercándose a ella. Clara vaciló por un momento, debatiendo si debía contarle lo que había ocurrido. Pero sabía que no podía guardarlo todo dentro de sí. Necesitaba hablar, aunque fuera solo para aligerar el peso que sentía en el pecho. El príncipe me encontró enseñándole a Leo a bailar, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Me prohibió acercarme a él. Marta frunció el ceño, preocupada pero también enfadada. Ese hombre es tan terco como una mula, dijo con un bufido. ¿Cómo se atreve a decirte qué hacer? Tú solo estabas ayudando al niño. Clara negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza que parecía ir más allá de esa noche. No es solo eso, Marta, dijo, apoyándose contra la mesa mientras sus manos temblaban ligeramente. Es como si cada vez que intento hacer algo bueno, algo que realmente me importa, alguien aparece para recordarme que no tengo derecho a soñar. Marta la miró fijamente, entendiendo que había algo más detrás de esas palabras. Durante días había notado que Clara guardaba secretos, pero ahora veía claramente que había una historia que aún no había compartido. Clara, dijo Marta con suavidad, colocando una mano sobre su hombro, ¿qué es lo que realmente quieres? No me refiero a aquí, en este castillo. Hablo de ti. De lo que deseas en el fondo de tu corazón. Clara cerró los ojos por un momento,
como si estuviera reviviendo recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era baja pero cargada de emoción. Quería ser bailarina, confesó finalmente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Desde niña, mi abuela me enseñó a bailar. Decía que tenía talento, que podía llegar lejos si me esforzaba lo suficiente. Pero entonces mi familia perdió todo. El negocio de mi padre colapsó, y tuve que dejar mis sueños atrás. Vine aquí porque no había otro lugar al que ir. Marta escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Clara tocaba una fibra profunda en su propio corazón. Y ahora, cuando vi a Leo, cuando lo vi tan perdido y solo, sentí que tal vez podía ayudarlo, continuó Clara, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pensé que tal vez, si podía enseñarle a bailar, podría darle algo que yo ya no tengo, esperanza. Marta suspiró profundamente, comprendiendo ahora la verdadera razón detrás de las acciones de Clara. No era solo un acto de bondad, era una forma de redimirse a sí misma, de recuperar una parte de lo que había perdido. Tal vez deberías decírselo al príncipe, sugirió Marta después de un largo silencio. Tal vez, si supiera por qué haces lo que haces, entendería. Clara negó con la cabeza rápidamente, su expresión ahora más firme. No. No puedo arriesgarme a que me echen. Además, dudo que alguien como él pueda entender lo que significa perderlo todo. Marta no respondió de inmediato. Sabía que Clara tenía razón, al menos en parte. El mundo del príncipe era muy diferente del suyo, y las emociones humanas a menudo quedaban sepultadas bajo capas de tradición y deber. Pero antes de que pudieran seguir hablando, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Leo, con el rostro lleno de lágrimas y respirando agitadamente. «Clara», exclamó el niño, corriendo hacia ella. «Mi padre está furioso. Me dijo que nunca más te volvería a ver». Clara se agachó rápidamente para quedar a su altura, limpiando sus lágrimas con ternura. «Tranquilo, Leo», dijo con suavidad, aunque su propio corazón se rompía al verlo así. «Todo estará bien». «No», replicó él, aferrándose a sus brazos. «No quiero que te vayas. Por favor, no te vayas». Clara lo abrazó con fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. Miró a Marta por encima del hombro del niño, buscando alguna señal de esperanza, pero solo vio compasión en sus ojos. «Escucha, Leo», dijo Clara finalmente, separándose un poco para mirarlo a los ojos. «A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles. Pero eso no significa que tengamos que rendirnos. Siempre puedes bailar, incluso si no estoy contigo. La danza vive en tu corazón, ¿entiendes?». Leo asintió lentamente, aunque sus lágrimas seguían cayendo. Clara sabía que sus palabras no eran suficientes para calmar el dolor del niño, pero esperaba que, al menos, pudieran sembrar una chispa de esperanza en él. Cuando Leo finalmente se fue, Clara se quedó sola en la cocina, mirando hacia la ventana donde la oscuridad de la noche parecía tragarse todo. Sentía que había llegado a un punto sin retorno, como si cada decisión que tomara a partir de ahora tuviera consecuencias irreversibles. Marta se acercó a ella una vez más, colocando una mano en su hombro. «Sea lo que sea que decidas hacer, Clara, recuerda esto, nadie puede quitarte lo que eres. Ni siquiera el príncipe». Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del castillo, Alexander escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Era débil, casi imperceptible, pero lo reconoció de inmediato, el eco de unos pasos ligeros, como si alguien estuviera intentando bailar en silencio. Siguió el sonido hasta una de las salas más pequeñas del castillo, donde encontró a Leo moviéndose lentamente, imitando los pasos que Clara le había enseñado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alexander con severidad, aunque su tono no logró ocultar la sorpresa en su voz. Leo se detuvo de golpe, sus ojos llenos de pánico al ver a su padre en la puerta. Por un momento, pareció querer esconderse, pero luego levantó la barbilla con una determinación que Alexander no esperaba.
Estoy bailando, respondió el niño, su voz temblorosa pero firme. Como me enseñó Clara. Alexander sintió como algo dentro de él se tensaba. Quería regañarlo, ordenarle que dejara de hacer algo tan impropio, pero algo en la postura de Leo lo detuvo. Su hijo no estaba actuando como el niño tímido y retraído que conocía. Había algo nuevo en él, algo que no podía ignorar. ¿Por qué sigues con esto?, preguntó Alexander, acercándose lentamente. Te dije que no debías volver a verla. Leo bajó la mirada por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Cuando volvió a mirar a su padre, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y desafío. Porque ella me enseñó algo importante, dijo, su voz más fuerte ahora. Me enseñó que puedo ser feliz, incluso si las cosas son difíciles. Me enseñó que puedo sentir cosas que no puedo decir con palabras. Alexander se quedó en silencio, observando a su hijo con una mezcla de asombro y desconcierto. Nunca había visto a Leo hablar así, tan seguro de sí mismo. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. ¿Y qué pasa si no es apropiado?, replicó Alexander, tratando de mantener su tono firme. Un príncipe no debe perder el tiempo con cosas como esta. Tienes responsabilidades, Leo. Deberías estar estudiando, preparándote para ser rey. Leo negó con la cabeza, sus pequeños puños cerrados con fuerza. No quiero ser rey si no puedo ser yo mismo, dijo con vehemencia, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Por qué no puedes entenderlo, padre? Solo quiero que me veas. Esas palabras golpearon a Alexander como un rayo. Se quedó paralizado, incapaz de responder. Durante años, había intentado moldear a Leo según las expectativas del reino, pero nunca se había detenido a preguntarle qué quería él. Y ahora, frente a su hijo, se dio cuenta de que tal vez había estado equivocado todo este tiempo. Leo, comenzó Alexander, su voz más suave ahora. Yo, no sabía que te sentías así. El niño lo miró fijamente, sus lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Nunca me preguntas cómo me siento, respondió Leo, su voz cargada de dolor. Siempre me dices lo que debo hacer, pero nunca me escuchas. Alexander sintió como su corazón se partía en ese momento. Sabía que Leo tenía razón. Había pasado tanto tiempo preocupado por cumplir con las expectativas de su padre y del reino que había olvidado lo más importante, ser un padre para su propio hijo. Lo siento, murmuró finalmente, arrodillándose para quedar a la altura de Leo. No quise hacerte sentir así. Solo quería protegerte. Leo lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No necesito que me protejas de todo, padre, dijo con sinceridad. Solo necesito que me dejes ser quien soy. Alexander asintió lentamente, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Extendió una mano hacia Leo, quien dudó por un momento antes de tomarla. Haré lo mejor que pueda, Leo, prometió, su voz llena de emoción. Pero necesitaré tu ayuda para entender cómo ser un buen padre. Leo lo abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que tal vez aún había esperanza para ellos. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta seguía rondando: ¿qué pasaría si decidía darle una segunda oportunidad a Clara? ¿Y cómo podría enfrentar las consecuencias de romper las reglas del castillo? Una mañana, mientras Alexander caminaba hacia la sala del trono, escuchó murmullos provenientes de uno de los pasillos laterales. Al acercarse, reconoció las voces de dos consejeros, Sir Reginald, un hombre mayor cuya lealtad siempre había sido cuestionable, y Lady Beatrice, una noble ambiciosa conocida por su lengua afilada. Dicen que la cocinera ha estado enseñando cosas inapropiadas al joven príncipe, decía Sir Reginald con tono conspirador. ¿Qué clase de influencia es esa? Una plebeya tratando de ganar poder a través del niño. Es intolerable. Lady Beatrice soltó una risa fría, cargada de desprecio. No me sorprendería si tiene intenciones ocultas, respondió ella. Después de todo,
estas personas siempre buscan una manera de trepar en la jerarquía. Si no se la detiene pronto, podría causar problemas serios. Alexander sintió como la ira comenzaba a arder dentro de él, pero se obligó a mantenerse en silencio y escuchar. Sabía que intervenir en ese momento solo empeoraría las cosas. El rey debe ser informado, continuó Sir Reginald, su tono ahora más severo. No podemos permitir que una simple sirvienta ponga en peligro la reputación de la familia real. Si esto llega a oídos del pueblo, sería un escándalo. Lady Beatrice asintió con firmeza. Estoy de acuerdo. Además, hay algo sospechoso en esa mujer. Nadie sabe realmente quién es ni de dónde viene. Podría ser una espía, enviada por nuestros enemigos para infiltrarse en el castillo. Alexander cerró los puños con fuerza, luchando contra el impulso de enfrentarlos allí mismo. Sabía que sus palabras eran veneno puro, diseñadas para crear discordia y manipular la verdad. Pero lo que más lo molestaba era que, en el fondo, sabía que algunos podrían creerles. Cuando los consejeros finalmente se alejaron, Alexander permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que no podía ignorar esos rumores, si lo hacía, solo crecerían hasta convertirse en un problema insostenible. Esa noche, durante la cena, el ambiente en el comedor principal era tenso. El rey estaba presente, sentado en la cabecera de la mesa, con una expresión sombría que no auguraba nada bueno. A su lado, Alexander ocupaba su lugar habitual, aunque apenas tocaba su comida. Leo, por su parte, mantenía la mirada baja, evitando cualquier contacto visual. Alexander, dijo el rey finalmente, rompiendo el silencio, he escuchado ciertos rumores preocupantes. Rumores sobre tu hijo y una de las sirvientas. Alexander levantó la vista, enfrentando la mirada penetrante de su padre. ¿Qué clase de rumores? Preguntó, tratando de mantener su tono neutral. El rey entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando cada palabra antes de hablar. Se dice que esta mujer, Clara, ha estado interfiriendo en la educación de Leo. Que lo ha estado enseñando cosas impropias para un príncipe. Hizo una pausa, su voz cargada de autoridad. Necesito saber si esto es cierto. Todos los presentes en la sala guardaron silencio, pendientes de la respuesta de Alexander. Él sabía que este era un momento crucial, lo que dijera podría determinar el destino de Clara y, tal vez, el suyo propio. Es cierto que Clara ha pasado tiempo con Leo, admitió finalmente, su voz firme pero controlada. Pero no ha hecho nada malo. Solo ha intentado ayudarlo a encontrar algo que lo hace feliz. El rey frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Feliz? Repitió con desdén. Un príncipe no necesita ser feliz. Necesita estar preparado para gobernar. Estas distracciones son inaceptables. Antes de que Alexander pudiera responder, Lady Beatrice intervino, su tono meloso pero venenoso. Majestad, creo que debemos considerar también el origen de esta mujer. Hay quienes dicen que podría tener intenciones ocultas. Tal vez incluso sea una amenaza para la seguridad del reino. El rey la miró con atención, claramente intrigado por sus palabras. ¿Intenciones ocultas? Repitió, girándose hacia Alexander. ¿Qué sabes de ella? Alexander sintió como el peso de la situación lo aplastaba. Sabía que cualquier vacilación sería interpretada como debilidad. Clara es una sirvienta leal, respondió con firmeza. Ha demostrado ser trabajadora y honesta. Cualquier insinuación sobre su carácter es infundada. Pero el rey no parecía convencido. Su expresión se endureció aún más. Entonces, investigaremos, declaró con frialdad. Si es inocente, no tendrá nada que temer. Pero si hay algo que oculta, será expulsada del castillo inmediatamente. Alexander sintió como su corazón se hundía. Sabía que una investigación solo empeoraría las cosas, pero no tenía forma de detenerlo. Cuando la cena terminó, se retiró a su habitación, donde encontró a Leo esperándolo. Padre,
¿qué va a pasar con Clara?, preguntó el niño, sus ojos llenos de miedo. Alexander se arrodilló frente a él, colocando una mano sobre su hombro. Haré todo lo que pueda para protegerla, Leo, prometió, aunque sabía que sus palabras podrían no ser suficientes. Pero necesito que confíes en mí. Leo asintió lentamente, aunque sus lágrimas revelaban que no estaba del todo convencido. Clara, por su parte, había sido convocada junto con otros sirvientes para ayudar en los preparativos. Aunque intentaba mantenerse ocupada, su mente no dejaba de pensar en Leo y en lo que podría pasar si los rumores contra ella seguían creciendo. Mientras colocaba delicadamente los últimos adornos en el salón principal, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a Marta, quien la miraba con preocupación. «Clara, ten cuidado», susurró Marta, acercándose para que nadie más pudiera escuchar. «He oído que algunos de los nobles tienen intención de confrontarte esta noche. No confíes en nadie». Clara asintió lentamente, aunque su expresión reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Lo sé, Marta», respondió en voz baja. «Pero no puedo esconderme para siempre. Si tengo que enfrentarlos, lo haré». Marta frunció el ceño, queriendo decir algo más, pero antes de que pudiera hablar, un sonido de aplausos llenó el salón. La fiesta había comenzado oficialmente, y todos los invitados se dirigieron hacia el centro del salón, donde el rey y su corte tomaron sus lugares. La velada transcurrió con la solemnidad habitual, discursos grandilocuentes, brindis interminables y música que resonaba bajo los altos techos. Pero cuando llegó el momento de los entretenimientos, algo inesperado ocurrió. Leo, vestido con ropajes elegantes, apareció en el centro del salón acompañado de un anciano músico que sostenía un laúd. Los murmullos de sorpresa recorrieron la sala mientras el niño se inclinaba ante los presentes. «Quisiera dedicar esta danza a alguien muy especial», dijo Leo con voz clara, aunque temblorosa. «A Clara, quien me enseñó que puedo ser valiente incluso cuando tengo miedo». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Clara, quien estaba de pie junto a una columna, completamente paralizada por la sorpresa. El corazón le latía con fuerza mientras veía cómo Leo comenzaba a moverse al ritmo de la música, ejecutando los pasos que ella le había enseñado. Sus movimientos eran aún torpes, pero había una gracia genuina en ellos, una luz que nadie podía ignorar. Alexander observaba desde su asiento, su expresión indescifrable. Sabía lo que Leo estaba haciendo, y aunque una parte de él quería detenerlo, otra sentía un orgullo que no podía negar. Su hijo estaba demostrando algo que él nunca había logrado, autenticidad. Sin embargo, no todos estaban impresionados. Lady Beatrice, sentada junto al rey, levantó una mano para interrumpir la actuación. «Esto es inaceptable», exclamó, poniéndose de pie con dramatismo. «¿Cómo se atreve este niño a deshonrar el protocolo de la corte con tal exhibición? Y todo por culpa de una sirvienta». El rey frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción, pero antes de que pudiera responder, Alexander se levantó de su asiento. «Lady Beatrice», dijo con firmeza, su voz resonando en el salón, «mi hijo no está deshonrando nada. Está mostrando coraje, algo que todos aquí deberíamos admirar». Los murmullos se intensificaron, y Lady Beatrice lo miró con incredulidad. «¿Coraje?», replicó con desdén. «Esto es una burla. Una plebeya ha manipulado al príncipe para hacer una escena pública. ¿Es eso lo que quieres para el futuro rey?». Antes de que Alexander pudiera responder, Clara dio un paso al frente, atrayendo todas las miradas hacia ella. Sabía que no tenía derecho a hablar en un lugar como ese, pero también sabía que no podía quedarse callada. «No he manipulado a nadie», dijo con voz clara, aunque temblorosa. «Solo he intentado ayudar a Leo a encontrar algo que lo hace feliz. Algo que tal vez todos aquí han olvidado, la importancia de ser uno mismo». El salón quedó en completo silencio. Nadie esperaba que una simple sirvienta tuviera el valor de hablar así, y menos frente a la nobleza. El rey la observó con atención, su expresión impenetrable.
¿Y quién eres tú para decidir lo que es mejor para un príncipe? Preguntó finalmente, su tono frío pero curioso. Clara tragó saliva, sabiendo que esta era su única oportunidad. Soy alguien que sabe lo que significa perderse a sí mismo, Majestad, respondió con sinceridad. Y no quiero que Leo pase por lo mismo. Él tiene un corazón puro, y merece la oportunidad de brillar, aunque sea de una manera diferente a lo que todos esperan. Las palabras de Clara resonaron en el salón, tocando fibras profundas en quienes la escuchaban. Incluso el rey parecía afectado, aunque intentaba ocultarlo. Fue entonces cuando Sir Reginald, siempre dispuesto a sembrar discordia, intervino. Majestad, esto es una ofensa directa a las tradiciones del reino, declaró con voz estridente. No podemos permitir que una sirvienta ponga en tela de juicio nuestras costumbres. El rey lo miró con dureza, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente, se levantó de su asiento, imponiendo su autoridad con su sola presencia. Basta, dijo con firmeza, su voz resonando como un trueno. Esta noche ha demostrado muchas cosas, pero sobre todo ha demostrado que debemos reflexionar sobre lo que realmente importa. Leo, ven aquí. El niño caminó lentamente hacia su abuelo, temiendo lo peor. Pero cuando llegó frente a él, el rey lo miró con una expresión más suave. Has demostrado coraje, muchacho, dijo el rey, su voz más amable de lo que nadie esperaba. Y aunque no apruebo tus métodos, reconozco que tienes algo que muchos aquí hemos perdido, autenticidad. Luego, girándose hacia Clara, añadió, en cuanto a ti, has causado un gran revuelo esta noche. Pero también has demostrado que las reglas no siempre definen lo correcto. Hablaré contigo después de la celebración. Clara, comenzó el rey con voz grave pero controlada, has causado más revuelo del que probablemente imaginas. Una sirvienta enseñando al heredero del trono. Esto no es algo que pueda ignorarse tan fácilmente. Clara levantó la vista hacia él, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Majestad, no pretendía ofender a nadie, respondió, su voz apenas temblorosa. Solo quería ayudar a Leo a encontrar algo que lo hiciera feliz. No pensé que fuera un crimen. El rey entrecerró los ojos, como si estuviera midiendo cada palabra que ella decía. Sabía que Clara no era una amenaza directa, pero su posición como rey exigía que mantuviera el orden, incluso cuando eso significaba sacrificar emociones humanas. La felicidad no es el propósito de un príncipe, replicó el rey con frialdad. Su deber es gobernar, mantener las tradiciones y asegurar la estabilidad del reino. ¿Cómo puede aprender eso bailando? Clara sintió como esas palabras la golpeaban, pero no retrocedió. En cambio, su voz se volvió más apasionada, cargada de una sinceridad que resonó en la pequeña sala. Majestad, ¿cómo puede alguien gobernar bien si no sabe lo que significa ser humano? Preguntó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Si no entiende lo que es la alegría, la tristeza o el coraje, ¿cómo podrá conectar con su pueblo? Leo no es solo un príncipe, es un niño que necesita sentirse vivo. El rey se quedó en silencio, visiblemente afectado por sus palabras. Miró a Alexander, quien hasta ese momento había permanecido callado, observando la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué opinas de esto, Alexander? Preguntó el rey finalmente, su tono más suave pero cargado de expectativa. Alexander dio un paso adelante, enfrentando la mirada de su padre. Sabía que esta era su oportunidad para defender no solo a Clara, sino también a Leo y, en cierto modo, a sí mismo. Padre, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente, Clara tiene razón. Durante años he intentado moldear a Leo según las expectativas del reino, pero nunca me detuve a preguntarme qué necesitaba él. Esta noche, vi algo que no esperaba, vi a mi hijo brillar. Vi quién realmente es. Y si eso significa romper algunas reglas, entonces tal vez sea hora de reconsiderar qué tan importantes son esas reglas. El rey lo miró fijamente, como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. Había algo en las palabras de Alexander que lo obligaba a reflexionar sobre su propio legado,
sobre las decisiones que había tomado durante su reinado. ¿Y qué propones?, preguntó el rey, su tono ahora más pensativo. ¿Deberíamos permitir que una sirvienta siga influyendo en el futuro rey? Antes de que Alexander pudiera responder, Clara intervino, su voz clara y decidida. No busco influir en nadie, Majestad, dijo, inclinándose ligeramente en señal de respeto. Solo quiero hacer lo que creo correcto. Si mi presencia aquí causa problemas, estoy dispuesta a irme. Pero antes de tomar cualquier decisión, le pido que considere algo. ¿Qué clase de rey quiere que sea Leo? ¿Uno que siga las reglas ciegamente, o uno que entienda lo que significa ser humano? El rey se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando cada palabra. Finalmente, suspiró profundamente y se levantó de su asiento. Esto no termina aquí, dijo con firmeza, aunque su tono era menos severo. Reflexionaré sobre lo que has dicho, Clara. Pero entiende que tus acciones tienen consecuencias, y que no puedo simplemente ignorarlas. Clara asintió, sabiendo que esta era, en el mejor de los casos, una victoria a medias. Cuando el rey salió de la sala, Alexander se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro. Lo has hecho bien, dijo con admiración en su voz. No sé qué pasará ahora, pero te prometo que haré todo lo posible para protegerte. Clara lo miró, sus ojos llenos de gratitud pero también de incertidumbre. Gracias, Alteza, respondió en voz baja. Pero temo que esto no haya hecho más que empeorar las cosas. Alexander negó con la cabeza, aunque en el fondo sabía que ella tenía razón. Tal vez. Pero también ha abierto una puerta que creíamos cerrada. Ahora depende de nosotros decidir qué hacer con ella. Se detuvo frente a la ventana, observando las sombras que proyectaban los árboles del jardín bajo la luz de la luna. Su reflejo en el vidrio lo miraba fijamente, pero apenas reconocía al hombre que veía allí. Durante años, había seguido las reglas sin cuestionarlas, cumpliendo con su deber sin permitirse sentir demasiado. Pero ahora, algo dentro de él estaba cambiando, como si una grieta se hubiera abierto en su armadura emocional. No puedo seguir así, murmuró para sí mismo, apretando los puños con frustración. ¿Cómo puedo liderar un reino si ni siquiera puedo ser honesto conmigo mismo? En ese momento, alguien llamó a la puerta. Alexander se giró rápidamente, sorprendido por la interrupción. Adelante, dijo con voz firme, aunque su mente aún estaba perdida en sus pensamientos. La puerta se abrió lentamente, revelando a Sir Thomas, quien entró con paso cauteloso. Su expresión era seria, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. Alteza, comenzó Sir Thomas, cerrando la puerta tras de sí, he venido a hablar con vos sobre lo que ocurrió esta noche. Alexander lo miró con una mezcla de irritación y resignación. ¿Qué hay que decir?, replicó con cierta aspereza. Ya sabes lo que pasó. Clara habló, mi padre escuchó, y ahora todos esperan que tome una decisión que no sé cómo tomar. Sir Thomas se acercó un poco más, su tono calmado pero cargado de intención. No es solo sobre Clara, Alteza, dijo con suavidad. Esto va más allá de ella. Lo que ha ocurrido esta noche ha sacudido los cimientos de este castillo. Las tradiciones, las expectativas, todo está siendo puesto en tela de juicio. Y tú eres quien debe decidir si seguirá siendo igual o si cambiará para siempre. Alexander lo miró fijamente, sintiendo como esas palabras tocaban una fibra sensible dentro de él. ¿Cambiar?, repitió, su voz llena de incredulidad. Cambiar implicaría enfrentarme a mi padre, a los nobles, a todo el reino. ¿Cómo podría hacer eso sin perderlo todo? Sir Thomas suspiró profundamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Perderlo todo es una posibilidad, sí, respondió con franqueza. Pero también existe la posibilidad de ganar algo mucho más valioso, la confianza de tu hijo, la lealtad de tu pueblo y, tal vez, la paz contigo mismo. Alexander desvió la mirada, sintiendo como esas palabras lo golpeaban como un rayo. Sabía que Sir Thomas tenía razón,
pero aceptarlo era mucho más difícil de lo que parecía. ¿Y qué pasa si me equivoco?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Si tomo una decisión que desafía todo lo que me han enseñado, ¿qué pasará si fracaso? Sir Thomas se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. Finalmente, respondió, el fracaso es parte de cualquier camino, Alteza. Lo importante no es evitarlo, sino aprender de él. Pero también debes preguntarte esto, ¿qué pasaría si no haces nada? Si sigues adelante como hasta ahora, cumpliendo con las expectativas sin atreverte a cuestionarlas, ¿serás realmente feliz? Alexander cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran en su mente. Cuando los abrió nuevamente, su mirada estaba llena de una determinación que no había sentido en años. No quiero ser como mi padre, dijo con firmeza, más para sí mismo que para Sir Thomas. No quiero pasar mi vida cumpliendo con deberes que me ahogan. Quiero ser alguien que Leo pueda admirar, alguien que Clara pueda. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho algo que no debía. Sir Thomas lo observó con atención, notando el cambio en su tono cuando mencionó a Clara. Clara es una mujer extraordinaria, dijo Sir Thomas con cautela. Ha demostrado tener un coraje que muchos en este castillo no poseen. Pero debes tener cuidado, Alteza. Sentir algo por alguien como ella podría complicar aún más las cosas. Alexander lo miró con sorpresa, como si acabara de descubrir que sus sentimientos eran evidentes para los demás. No sé lo que siento por ella, admitió finalmente, su voz baja pero sincera. Solo sé que desde que llegó, algo dentro de mí ha cambiado. Me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi lugar en este mundo. Sir Thomas asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de la situación. Entonces, tal vez sea hora de que tomes una decisión, dijo con calma. No puedes seguir dividido entre lo que debes hacer y lo que deseas. Elige un camino, Alteza. Porque mientras sigas en medio, todos a tu alrededor pagarán el precio. Alexander permaneció en silencio durante unos segundos, absorbiendo cada palabra. Sabía que Sir Thomas tenía razón. No podía seguir evitando el conflicto interno que lo consumía. Era hora de enfrentarse a sus miedos, a sus deseos, a sus responsabilidades. Cuando Sir Thomas finalmente se retiró, Alexander se quedó solo en su habitación, mirando nuevamente hacia la ventana. La luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el camino hacia un futuro incierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que mientras caminaba entre los setos cuidadosamente podados, escuchó unos pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, temiendo encontrarse con algún guardia o noble que quisiera confrontarla. Pero para su sorpresa, era Alexander. Estaba parado a pocos metros de distancia, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Clara, dijo él en voz baja, como si temiera romper el hechizo de la noche, necesitaba hablar contigo. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y precaución. Alteza, respondió con formalidad, aunque su tono revelaba cierta vulnerabilidad, ¿qué hace aquí a estas horas? Alexander dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. No podía dormir, admitió con sinceridad. He estado pensando en todo lo que ha pasado, en lo que dijiste frente a mi padre. Y necesitaba verte. Clara sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, pero trató de mantenerse firme. ¿Para qué, Alteza? Preguntó con cautela. ¿Para decirme que debo irme? Si es así, lo entiendo. No quiero causar problemas. Alexander negó con la cabeza, su mirada intensa clavada en ella. No quiero que te vayas, Clara, dijo con urgencia, dando otro paso adelante. Lo que has hecho por Leo, lo que has dicho esta noche, me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Cosas sobre mí mismo, sobre mi papel como padre y como futuro rey. Clara lo observó en silencio, sin saber qué responder. Había algo en sus palabras, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver más allá de las barreras que había construido alrededor de su corazón.
No sé qué esperas de mí, Alteza, murmuró finalmente, bajando la vista. Soy solo una sirvienta. No tengo lugar en este mundo, ni en tu vida. Alexander se acercó aún más, hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Su cercanía era abrumadora, pero también reconfortante de una manera que Clara no podía explicar. No eres, solo, nada, Clara, replicó con firmeza, su voz cargada de emoción. Eres alguien valiente, alguien que ha cambiado la forma en que veo las cosas. Desde que llegaste, no he podido dejar de pensar en ti, en lo que representas, en lo que me hace sentir. Clara levantó la vista, sorprendida por la intensidad de sus palabras. ¿Qué sientes, Alteza? Preguntó con voz temblorosa, casi como si temiera escuchar la respuesta. Alexander respiró profundamente, como si estuviera luchando contra sí mismo para admitir algo que llevaba demasiado tiempo ocultando. Siento, algo que no debería, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Algo que va en contra de todas las reglas, de todo lo que me han enseñado. Pero no puedo ignorarlo más, Clara. No puedo seguir fingiendo que no significas nada para mí. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Clara, aunque intentó contenerlas. Sabía que las palabras de Alexander eran peligrosas, tanto para él como para ella. Esto no puede ser, Alteza, dijo con voz quebrada. Somos de mundos diferentes. Si alguien se entera, lo sé, la interrumpió él, tomando su mano con delicadeza. Sé que esto es imposible, que podría costarnos todo. Pero también sé que no puedo seguir alejándome de lo que siento. Por primera vez en mi vida, Clara, me siento vivo cuando estoy cerca de ti. Clara cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la calidez de su mano sobre la suya. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de conflicto. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó con voz apenas audible. ¿Cómo seguimos adelante sabiendo que cualquier paso que demos podría destruirnos? Alexander apretó su mano con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que no escapara. No lo sé, admitió con honestidad. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte. Haré todo lo posible por protegerte, por encontrar una manera de que esto funcione. Aunque sea difícil, aunque nos cueste todo. Clara lo miró durante un largo momento, absorbiendo cada palabra que había dicho. Sabía que lo que estaban haciendo era peligroso, que podrían enfrentarse a consecuencias devastadoras. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía por quien realmente era. Finalmente, asintió lentamente, aunque con una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Entonces, tendremos que ser cuidadosos, dijo con suavidad. Nadie puede saberlo. Ni siquiera Leo. Alexander asintió, su expresión decidida. Nadie, confirmó. Esto será nuestro secreto. Se quedaron en silencio durante unos segundos, simplemente mirándose, sintiendo como algo invisible pero poderoso comenzaba a surgir entre ellos. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, lleno de obstáculos y sacrificios. Pero también sabían que, por primera vez, estaban dispuestos a arriesgarlo todo por algo que realmente importaba. Cuando finalmente se separaron, caminando de regreso al castillo en direcciones sin embargo, las sombras del castillo no permanecieron quietas por mucho tiempo. Lady Beatrice, siempre alerta a cualquier indicio de debilidad, comenzó a notar algo extraño en la forma en que Alexander miraba a Clara. Su instinto para detectar escándalos no tenía igual, y pronto decidió actuar. Una mañana, mientras Clara estaba ocupada en las cocinas preparando el desayuno del rey, Lady Beatrice entró con una sonrisa fría pintada en su rostro. Los sirvientes se apresuraron a inclinarse ante ella, pero Clara mantuvo la cabeza baja, concentrada en su tarea. Clara, dijo Lady Beatrice con voz melosa, acercándose con pasos calculados, qué diligente eres. Siempre trabajando tan duro, aunque me pregunto si tus labores aquí son realmente lo único que haces. Clara levantó la vista lentamente, tratando de mantener la compostura frente a la mujer que más temía. Hago mi trabajo como se me ha ordenado, milady, respondió con calma.
aunque sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Lady Beatrice sonrió, como si disfrutara del miedo que percibía en Clara. Oh, no lo dudo, dijo con falsa dulzura. Pero he notado algo curioso últimamente. Parece que has ganado cierta atención especial. Del príncipe Alexander, nada menos. Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. No podía permitir que Lady Beatrice supiera lo que había entre ellos, pero tampoco podía negarlo sin parecer sospechosa. No sé de qué habláis, milady, respondió con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. El príncipe tiene muchas responsabilidades. Yo soy simplemente una sirvienta que cumple órdenes. Lady Beatrice entrecerró los ojos, claramente insatisfecha con la respuesta. Tal vez tengas razón, dijo lentamente, acercándose aún más a Clara. Pero dime, ¿por qué siento que ocultas algo? Algo que podría interesar mucho al rey, y a otros. Antes de que Clara pudiera responder, Marta intervino, colocándose entre ambas con expresión protectora. Milady, Clara está muy ocupada con sus tareas, dijo Marta con tono cortés pero firme. Si necesitáis algo, estaré encantada de ayudaros. Lady Beatrice miró a Marta con desprecio, pero finalmente dio media vuelta con una risa burlona. Esto no ha terminado, murmuró antes de salir de la cocina, dejando a Clara temblando de pies a cabeza. Marta se giró hacia Clara, preocupada. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja. ¿Sabe algo? Clara negó con la cabeza, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. No lo sé, respondió con un hilo de voz. Pero si Lady Beatrice sospecha algo, estamos en peligro. En otra parte del castillo, Alexander también sentía la presión creciente. Durante una reunión con los consejeros, Sir Reginald aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta. Alteza, dijo con tono inocente pero cargado de veneno, he escuchado rumores sobre ciertos cambios en el comportamiento del príncipe. Rumores que podrían afectar la estabilidad del reino. Alexander lo miró fijamente, sabiendo exactamente a qué se refería. ¿Qué clase de rumores?, preguntó con frialdad, aunque su corazón comenzaba a acelerarse. Sir Reginald sonrió con malicia. Rumores sobre alianzas impropias, Alteza. Sobre influencias externas que podrían poner en riesgo la integridad de la familia real. El rey, quien hasta ese momento había estado callado, levantó la vista con interés. ¿Influencias externas?, repitió, mirando directamente a Alexander. ¿De qué habla, hijo? Alexander se puso de pie rápidamente, intentando mantener la calma. Son solo rumores sin fundamento, padre, respondió con firmeza. No hay nada que deba preocuparte. El rey lo observó durante unos segundos, como si estuviera buscando la verdad en sus ojos. Finalmente, asintió. Espero que así sea, dijo con severidad. Porque si descubro algo que ponga en peligro el futuro del reino, tomaré medidas inmediatas. Cuando la reunión terminó, Alexander salió del salón con la mente hecha un torbellino. Sabía que no podían seguir escondiéndose por mucho más tiempo. La amenaza de Lady Beatrice y Sir Reginald era real, y cada día que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Esa noche, cuando Clara y Alexander se encontraron en secreto en uno de los pasillos menos transitados, ambos sabían que tenían que tomar una decisión. Esto no puede seguir así, dijo Alexander con urgencia, su voz apenas un susurro. Las cosas se están saliendo de control. Lady Beatrice sospecha, y mi padre está empezando a preguntar. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que tenía razón. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Si nos separan ahora, todo habrá sido en vano. Alexander tomó su mano con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no la perdería. No dejaré que eso pase, prometió con determinación. Haré lo que sea necesario para protegerte, incluso si eso significa enfrentarme a mi padre y al reino entero. Clara lo miró fijamente, viendo en sus ojos la misma resolución que había sentido esa noche en el jardín.
Entonces, tendremos que ser más cuidadosos, dijo finalmente, aunque su voz revelaba el peso de la situación. Pero recuerda esto, Alexander, si algo sale mal, no quiero que sacrifiques tu futuro por mí. Alexander negó con la cabeza, acercándose a ella hasta que sus frentes casi se tocaban. Mi futuro no significa nada si tú no estás en él, respondió con sinceridad. Juntos encontraremos una manera de superar esto. No importa lo que cueste. Se quedaron abrazados en silencio durante unos minutos, sabiendo que el peligro acechaba en cada esquina. Pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, tendrían la fuerza para enfrentarlo. He oído que Clara pasa mucho tiempo cerca de los aposentos del príncipe, comentó uno de los mozos mientras cortaba verduras con más fuerza de la necesaria. Marta, quien siempre había sido protectora con Clara, lo fulminó con la mirada. Cuidado con lo que dices, advirtió con tono severo. Las habladurías pueden arruinar vidas. El mozo levantó las manos en señal de rendición, pero sus palabras ya habían dejado una marca. Clara, que estaba al otro lado de la cocina mezclando una masa, fingió no escuchar, aunque cada palabra le pesaba como una piedra en el pecho. Por su parte, Alexander intentaba mantenerse firme frente a su padre y los consejeros, pero las preguntas indirectas sobre su comportamiento comenzaban a erosionar su paciencia. Una tarde, durante una reunión privada con el rey, la tensión llegó a su punto máximo. Alexander, dijo el rey con voz grave, rompiendo el silencio que había llenado la sala durante varios minutos, he recibido informes preocupantes sobre tu relación con esa sirvienta, Clara. Alexander sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué clase de informes, padre? Preguntó con cautela, aunque sabía exactamente a qué se refería. El rey lo miró fijamente, sus ojos cargados de sospecha. Se dice que pasas demasiado tiempo con ella. Que tal vez hay algo más allá de simples órdenes. Alexander respiró profundamente, sabiendo que este era el momento de elegir entre mentir o enfrentar la verdad. Clara ha sido una influencia positiva para Leo, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No puedo negar que respeto su valentía y su bondad. Pero nada más ocurre entre nosotros. El rey entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando cada palabra. Espero que eso sea cierto, dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que no estaba completamente convencido. Porque si descubro algo que comprometa la reputación de esta familia, tomaré medidas drásticas. Cuando la reunión terminó, Alexander salió del salón con la mente hecha un caos. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que sentía por Clara, pero tampoco podía permitir que su padre descubriera la verdad. Esa noche, cuando todos dormían, decidió buscarla en el jardín, donde solían encontrarse en secreto. Clara ya estaba allí, sentada en un banco de piedra bajo la luz de la luna. Al verlo acercarse, se puso de pie rápidamente, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó con urgencia, notando la tensión en su rostro. Alexander la tomó de las manos, buscando las palabras correctas. Mi padre sospecha, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y Lady Beatrice está moviendo hilos para exponernos. Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Entonces, esto se acabó, murmuró con tristeza. No podemos seguir arriesgándonos. Si nos descubren, no dejaré que te hagan daño, interrumpió Alexander con firmeza, apretando sus manos con más fuerza. Haré lo que sea necesario para protegerte, incluso si eso significa alejarme de ti temporalmente. Clara lo miró con incredulidad, sus lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Alejarte de mí?, repitió, su voz quebrándose. ¿Cómo puedes pensar en eso? Si nos separamos ahora, todo habrá sido en vano. Alexander sintió como su corazón se partía ante su dolor, pero sabía que no había otra opción. Escucha, Clara, dijo con desesperación, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Esto no es un adiós. Es una promesa.
Encontraré una manera de demostrarle a mi padre que eres más que una sirvienta, que mereces estar aquí. Pero por ahora, debemos ser prudentes. Clara lo abrazó con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Prométeme que no me abandonarás, susurró contra su pecho. Lo prometo, respondió Alexander, su voz cargada de emoción. Pase lo que pase, nunca te abandonaré. Pero antes de que pudieran decir algo más, escucharon pasos acercándose. Rápidamente, se separaron, mirando hacia la fuente del sonido. Era Sir Thomas, quien apareció con expresión sombría. Alteza, milady, dijo con urgencia, deben regresar al castillo inmediatamente. Lady Beatrice ha convocado una reunión de emergencia con el rey. Está decidida a exponer a Clara. Alexander y Clara se miraron, sabiendo que el tiempo se les había agotado. Vete, dijo Alexander con firmeza, aunque su corazón gritaba por quedarse con ella. Yo me encargaré de esto. Clara asintió lentamente, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. Ten cuidado, murmuró antes de desaparecer entre los arbustos. Mientras regresaba al castillo, Alexander supo que esta era la prueba más grande que enfrentaría. La tormenta que tanto temían estaba a punto de desatarse, y no había garantía de que ambos pudieran sobrevivirla. Lady Beatrice estaba de pie frente al rey, con una sonrisa triunfal en sus labios mientras sostenía un pergamino en sus manos. Majestad, comenzó con voz melodramática, dirigiendo su mirada hacia el rey y luego hacia Alexander, quien acababa de entrar en la sala, he reunido pruebas irrefutables de un comportamiento inapropiado dentro de estas mismas paredes. Una conducta que pone en peligro no solo la reputación de la familia real, sino también la estabilidad del reino. El rey frunció el ceño, claramente molesto pero intrigado. Habla claro, Lady Beatrice, ordenó con frialdad. ¿De qué acusas exactamente? Lady Beatrice desenrolló el pergamino con gesto teatral, como si estuviera revelando un gran secreto. Aquí están los testimonios de varios sirvientes que han visto al príncipe Alexander interactuando de manera indebida con Clara, una simple cocinera. Se dice que pasan tiempo a solas, que comparten miradas cargadas de significado e incluso que ella ha influido en la educación de Leo. Esto es un escándalo sin precedentes. Alexander sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo su postura firme. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Padre, intervino rápidamente, adelantándose unos pasos, lo que dice Lady Beatrice no son más que rumores malintencionados. Clara es una sirvienta leal que ha demostrado ser valiosa para Leo y para el castillo. Lady Beatrice soltó una risa burlona, girándose hacia él con una expresión de suficiencia. ¿Rumores?, replicó con desdén. ¿Acaso niegas que has pasado tiempo a solas con ella? ¿Que la has defendido públicamente en más de una ocasión? ¿Que has permitido que interfiera en la vida de tu hijo? El rey miró a Alexander con dureza, esperando una respuesta. No puedo negar que Clara ha tenido un impacto positivo en Leo, respondió Alexander con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero eso no significa que haya hecho algo indebido. Solo he intentado ayudar a mi hijo a encontrar su camino. Lady Beatrice negó con la cabeza, fingiendo indignación. ¿Ayudar?, preguntó con incredulidad. Majestad, esto no es ayuda. Es una afrenta directa a las tradiciones de nuestro reino. Si permitimos que este tipo de comportamiento continúe, ¿qué mensaje estamos enviando al pueblo? ¿Que nuestras reglas pueden romperse por capricho? El rey permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera considerando cada palabra. Finalmente, se levantó de su asiento, imponiendo su autoridad con su sola presencia. Esto no puede quedar así, declaró con voz grave. Clara será llamada para dar su versión de los hechos. Y si se demuestra que ha cruzado alguna línea, será expulsada del castillo inmediatamente. Alexander sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. Sabía que Clara no merecía ser tratada como una criminal, pero también sabía que enfrentarse a su padre ahora solo empeoraría las cosas. Padre,
por favor, intentó razonar. Clara no ha hecho nada malo. Si alguien debe ser juzgado aquí, soy yo. El rey lo miró fijamente, visiblemente molesto. Silencio, Alexander, ordenó con severidad. No toleraré más desafíos esta noche. Ahora, traigan a Clara. Mientras los guardias salían a buscarla, Alexander sintió como el miedo lo invadía. Sabía que Clara no tenía culpa, pero también sabía que enfrentarse a la corte sería devastador para ella. Cuando Clara entró en la sala, escoltada por los guardias, todos los ojos se volvieron hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y determinación. Clara, comenzó el rey con frialdad, se te acusa de haber interferido indebidamente en la vida del príncipe Alexander y su hijo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Clara respiró profundamente, sabiendo que este era su único momento para hablar. Majestad, dijo con voz clara, aunque temblorosa, no he buscado influir en nadie ni causar problemas. Solo he intentado hacer lo que creía correcto, ayudar a Leo a encontrar algo que lo hiciera feliz. Si eso me hace culpable, entonces aceptaré mi castigo. Pero les aseguro que nunca he tenido intención de deshonrar a esta familia. El rey la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, miró a Alexander, quien estaba paralizado por la tensión. Esto no puede seguir así, dijo finalmente el rey, su tono más suave pero aún firme. Clara, partirás del castillo al amanecer. No puedes quedarte aquí después de lo que ha ocurrido. Antes de que Clara pudiera responder, Leo entró corriendo en la sala, con lágrimas en los ojos. No pueden enviarla lejos, exclamó el niño, abrazándose a Clara con fuerza. Ella es la única que me entiende. Por favor, no la alejen de mí. El rey se quedó en silencio, visiblemente afectado por la escena. Lady Beatrice intentó intervenir, pero el rey levantó una mano para detenerla. Basta, ordenó con firmeza. Esto termina ahora. Mientras Clara abrazaba a Leo, Alexander supo que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Miró a su padre con determinación. Padre, dijo con voz fuerte y clara, si Clara se va, yo me iré con ella. No puedo seguir siendo parte de un sistema que castiga a quienes tienen el valor de ser auténticos. El rey lo miró con incredulidad, mientras Lady Beatrice jadeaba de horror. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el rey, su voz cargada de furia. Digo que renuncio a todo si es necesario, respondió Alexander, caminando hacia Clara y Leo. Porque sin ellos, no soy nada. El salón quedó en completo silencio, mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo, pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. Finalmente, el rey rompió el silencio con un tono gélido pero cargado de autoridad. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu título, a tu futuro como rey, por una sirvienta?, preguntó, su voz resonando como un trueno en la sala. Alexander sostuvo la mirada de su padre sin vacilar, aunque cada fibra de su ser estaba tensa por la magnitud de lo que acababa de decir. No es solo por Clara, respondió con firmeza, su voz clara y decidida. Es por mí. Por Leo. Por todo lo que he ignorado durante años, el valor de ser auténtico, de priorizar lo que realmente importa sobre las expectativas de otros. Si seguir las reglas significa perder mi humanidad, entonces no quiero ser parte de este sistema. El rey lo observó durante unos segundos interminables, como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. Finalmente, suspiró profundamente, dejando escapar parte de la tensión que había acumulado. Siempre has sido terco, Alexander, dijo con un tono más bajo, casi melancólico. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Lady Beatrice, incapaz de contenerse por más tiempo, intervino con dramatismo. Majestad, esto es una locura, exclamó, señalando a Clara con desprecio. No podemos permitir que una plebeya destruya la integridad de nuestra familia real. Es un insulto a todo lo que representamos.
El rey levantó una mano para acallarla, su expresión ahora más pensativa que enfadada. Silencio, Lady Beatrice, ordenó con frialdad. He tomado mi decisión. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando lo que el rey diría a continuación. Este se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia Alexander, Clara y Leo. Se detuvo frente a ellos, observándolos con una mezcla de severidad y algo más, tal vez compasión. Clara, dijo finalmente, dirigiéndose a ella con un tono más suave, has demostrado valentía y carácter, cualidades que no abundan en este castillo. Pero también has puesto en peligro el orden establecido. Sin embargo, hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras, no puedo ignorar el impacto positivo que has tenido en mi nieto. Y tampoco puedo ignorar lo que mi propio hijo ha dicho aquí esta noche. Clara lo miró con asombro, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Majestad, comenzó ella, su voz apenas un susurro. El rey levantó una mano para interrumpirla. No te estoy perdonando completamente, continuó con firmeza. Pero tampoco puedo castigar a quienes han actuado con honestidad y buen corazón. A partir de hoy, Clara, dejarás de ser una simple sirvienta. Te nombraré maestra oficial del castillo, encargada de enseñar danza y otras artes a los jóvenes de la nobleza. Será tu oportunidad de demostrar que tu influencia puede ser beneficiosa para el reino. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y Leo soltó un grito de alegría, abrazándola con fuerza. Alexander, por su parte, sintió como una oleada de alivio y gratitud lo invadía. Padre, murmuró Alexander, acercándose un paso. El rey lo miró con una expresión que combinaba orgullo y advertencia. No creas que esto significa que has ganado, Alexander, dijo con severidad. Todavía tienes mucho que aprender sobre liderazgo y sacrificio. Pero si realmente crees que este es el camino correcto, te daré la oportunidad de demostrarlo. Sin embargo, recuerda esto, el amor no debe ser una debilidad, sino una fortaleza. Usa eso para guiarte, o te destruirá. Alexander asintió lentamente, comprendiendo el peso de las palabras de su padre. Gracias, padre, respondió con sinceridad. No te fallaré. Lady Beatrice, visiblemente frustrada, intentó protestar, pero el rey la ignoró por completo. Con un gesto de su mano, dio por terminada la reunión. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Clara y Alexander se quedaron solos en la sala, rodeados por el eco de lo que acababa de suceder. Lo logramos, murmuró Clara, todavía incrédula, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Alexander la tomó de las manos, mirándola con una mezcla de amor y determinación. No fue fácil, pero nada que vale la pena lo es, respondió con suavidad. Y esto no es el final, Clara. Es solo el comienzo de algo nuevo. Clara sintió, sintiendo como una chispa de esperanza comenzaba a arder dentro de ella. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, su voz cargada de emoción. Alexander sonrió, acariciando suavemente su rostro. Ahora construimos un futuro juntos. Uno donde podamos ser nosotros mismos, sin miedo a las sombras del pasado. Mientras salían de la sala del trono, tomados de la mano, Leo lo siguió con una sonrisa radiante. Sabían que los desafíos no habían terminado, pero también sabían que habían dado el primer paso hacia un cambio verdadero. Clara, vestida con un traje sencillo pero elegante que Marta y otras mujeres del castillo habían ayudado a confeccionar, observaba todo desde una esquina del salón. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción de lo que estaba ocurriendo. Nunca imaginó que su vida podría cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿Nerviosa?, preguntó Alexander, acercándose a ella con una sonrisa cálida. Clara levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes reflejando una mezcla de gratitud y asombro. No sé si nerviosa es la palabra correcta, respondió con sinceridad, su voz apenas un susurro. Es más bien, surrealista. Hace unos días, pensé que tendría que abandonar este lugar para siempre. ¿Y ahora?
Alexander tomó sus manos con delicadeza, interrumpiéndola. Ahora tienes la oportunidad de demostrarle al mundo quién eres realmente, dijo con firmeza, aunque sus ojos revelaban la profundidad de sus sentimientos. No solo a ellos, sino también a ti misma. Clara asintió lentamente, sintiendo como las palabras de Alexander encendían algo dentro de ella. Durante años, había guardado sus sueños y pasiones en un rincón oscuro de su corazón, convencida de que nunca tendrían cabida en su vida. Pero ahora, por primera vez, veía una posibilidad real de recuperar parte de lo que había perdido. En ese momento, Leo entró corriendo al salón, llevando consigo un pequeño ramo de flores silvestres. «Clara», exclamó con entusiasmo, entregándole las flores. «Para ti. Son para dar suerte». Clara se agachó para quedar a su altura, abrazándolo con ternura. «Gracias, Leo», dijo con una sonrisa radiante. «Esto significa mucho para mí». Leo la miró con admiración, como si fuera una heroína de cuento. «Eres la mejor maestra del mundo», declaró con orgullo. «Y algún día, quiero bailar tan bien como tú». Clara rió suavemente, limpiándose una lágrima que amenazaba con caer. «Lo harás, Leo. Ya has demostrado que tienes un corazón valiente. Eso es lo más importante». Mientras la ceremonia comenzaba, el rey ocupó su lugar frente a la multitud reunida. Su expresión era solemne, pero había un brillo diferente en sus ojos, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. «Hoy», comenzó con voz fuerte y clara, «damos un paso hacia el futuro. Un futuro donde las tradiciones no serán una barrera, sino un puente hacia nuevas posibilidades. Clara, quien hasta ahora ha servido en las sombras, será reconocida como una figura clave en la formación de nuestra próxima generación. Su talento, su valentía y su bondad han demostrado que el valor de una persona no se mide por su título, sino por su impacto en quienes la rodean». Un aplauso resonó en el salón, y Clara sintió como su corazón latía con fuerza. Era un momento que nunca olvidaría, un momento que le recordaba que, incluso en los lugares más oscuros, la luz podía encontrar una manera de brillar. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un banquete improvisado, Clara y Alexander se encontraron en uno de los balcones del castillo. Desde allí, podían ver los jardines, donde Leo corría junto a otros niños, riendo y bailando libremente. «Esto es lo que siempre quise», murmuró Clara, apoyándose contra la barandilla. «Ser parte de algo más grande que yo. Ayudar a otros a encontrar su propio camino». Alexander la observó con admiración, sintiendo como su amor por ella crecía con cada palabra que decía. «Y lo has logrado», respondió con suavidad. «No solo has cambiado la vida de Leo, sino también la mía. Me has enseñado que ser un líder no significa seguir reglas ciegamente, sino tomar decisiones que inspiren a los demás a ser mejores». Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de emoción. «Y tú me has enseñado que el amor no tiene que ser un sacrificio», dijo con una sonrisa. «Puede ser una fortaleza, como dijo tu padre». Alexander asintió, tomando su mano con delicadeza. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros?», preguntó, su tono cargado de esperanza. Clara lo miró con determinación, sabiendo que su futuro juntos no sería fácil, pero también sabiendo que estarían dispuestos a enfrentar cualquier desafío. «Seguir adelante», respondió con firmeza. «Construyendo un mundo donde nadie tenga que esconderse para ser quien realmente es». Mientras el viento acariciaba sus rostros y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Clara y Alexander compartieron un momento de silencio, sabiendo que habían dado el primer paso hacia un cambio verdadero. Sabían que aún había obstáculos por delante, pero también sabían que, juntos, podrían superarlos. Y mientras la música de fondo comenzaba a sonar en los jardines, donde Leo lideraba una pequeña danza improvisada, una sensación de paz y esperanza llenó el aire. Habían demostrado que, incluso en un mundo lleno de tradiciones y expectativas, el amor y la verdad podían abrir caminos donde antes solo había